Sí, antes de meternos en la información, les decía gracias porque cada vez son más los que nos siguen en el Facebook y falta poquito para los 1000 likes, un poquito más, vamos. Pueden recomendarnos, claro que sí, e ir siendo cada uno de ustedes, de nosotros, agentes multiplicadores de esta propuesta. Muy fácil, en Facebook, CAN en español. Sitio en internet, claro que tenemos, www.can.com. Ya lo saben, pero por si nos sintonizan por primera vez, can.org.il. Vamos a los idiomas y allí nos encontramos con el español. Si todo esto fuera poco, pues el celular a mano, todos lo tienen, aplicación Can con K o D a través del Apple Store, el App Store mejor dicho, o el Google Play. Se me hizo una ensalada. Pero claro, no vamos a dejar la radio de lado, ¿verdad? Porque en FM 100.3 y 101.3 también podemos estar juntos. No hay excusas, ¿verdad? 22:03 en la noche de Can con Israel en español. Nos metemos en el desarrollo de los títulos centrales que lo tienen claro como uno de los protagonistas en el Foro Económico Internacional de Davos. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que mantuvo su cuarto encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump. Claro, el primero de los encuentros después de la declaración en reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel realizada por el presidente norteamericano allí por el 6 de diciembre. Se encontraron en la tarde de hoy, en el marco de Davos, como les decía, alrededor de 40 minutos y luego algunas declaraciones compartidas a la prensa. Trump se mostró muy contundente en lo concerniente a las relaciones frías, por cierto, a esta altura, entre Estados Unidos y la autoridad palestina. Un tanto enojado se lo escuchaba al presidente norteamericano que decía: no le giraremos a los palestinos dinero hasta que no retornen a la mesa de negociaciones. Escuchemos lo que decía al respecto el presidente Donald Trump. The money is on the table. You know, the money was never on the table. I tell you up front. We give them tremendous amounts, hundreds of millions of dollars a year. Claro, la plata, muchachos, está aquí sobre la mesa. El tema, tienen que entender también, ¿no? Hemos girado y dado cientos de millones de dólares, ¿sí? Pero vamos a ver qué hacen los palestinos, porque ellos nos han ofendido cuando no recibieron al vicepresidente Mike Pence a propósito de la visita del vicepresidente norteamericano que tuvo lugar esta semana y que compartiéramos a través de nuestro espacio. También hizo alusión el presidente Trump al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y decía: señores, ya hemos quitado el tema de Jerusalén de la mesa de negociaciones, no hay más nada que hablar al respecto. Claro, no tardó en llegar la reacción desde la autoridad de Palestina, que a través de su presidente Abu Mazen decía, de alguna manera, la frase central era: bueno, si Jerusalén queda fuera de negociación, pues Estados Unidos también quedará fuera de toda negociación. A propósito de negociaciones, Trump hizo alusión a la propuesta que todavía se está cocinando y de la cual mucho no se conoce. Escuchemos cómo lo decía el presidente norteamericano. We have a proposal for peace. It's a great proposal for the Palestinians. I think it's a very good proposal for Israel. It covers a lot of the things that were over the years discussed and agreed on. But the fact is, and I think you know this better than anybody. Tenemos, decía Trump, tenemos una gran propuesta, de verdad, una gran propuesta para presentar, tanto para los palestinos e imagino también para los israelíes. Decía en ese caso, claro, los israelíes se muestran permanentemente deseosos de la paz. Y decía también, tenemos esta propuesta maravillosa, y decía que estará cubriendo muchas de las temáticas en las que
se vienen ocupando, de las que se vienen ocupando en los últimos años. Claro, no dijo demasiado, pero algo por lo menos comentó al respecto. Fíjense, y vuelvo a las repercusiones en el seno de la autoridad de Palestina, porque era justamente Abu Mazen el que reaccionaba en primer término, pero no era el único. Claro, Abu Mazen decía, la cuestión de Jerusalén es una cuestión sagrada y es la llave, la clave de la paz y la guerra en la región. No podremos, de alguna manera, comprar, decía, aceptar esta cuestión por cualquier dinero del mundo, haciendo alusión al comentario de los dinerillos que hizo el presidente Trump y que recién escuchábamos. El que también decía lo suyo era Saib Erekat, el secretario general, en este caso, del comité de la Organización para la Liberación de Palestina. Decía, la declaración de Trump en Davos solo confirma de alguna manera que Estados Unidos ha quedado fuera de juego, casi podríamos decir, como en la jerga futbolística, quedaron en offside, en posición adelantada y no están en condiciones de jugar de desempeñar ningún rol en la búsqueda de la paz. Los conceptos de Trump sobre Jerusalén tienen que servir como una especie de despertador para los líderes árabes y aquellos responsables de tomar resoluciones, como también para el resto del mundo. Claro, hablaba de líderes árabes y la que también decía lo suyo era la representante norteamericana ante Naciones Unidas, la conocida Nikki Haley, quien dijo, los conceptos vertidos por Abu Mazen hace cuestión de 11 días, allí dijo Abu Mazen que los acuerdos de principios de Oslo quedaron allí, en el pasado, no existen más, como que murieron. Y describió a Israel como un país que fue enviado aquí por las potencias colonialistas. ¿Se acuerdan? También esto lo compartimos. Pero ¿qué decía al respecto la embajadora estadounidense en Naciones Unidas? Este tipo de conceptos no están de alguna manera a la altura de un líder que está diciendo que desea la paz. Nosotros permaneceremos comprometidos a la resolución de 2 estados para 2 pueblos, siempre y cuando, decía Haley, las 2 partes lo deseen. La paz no va a ser alcanzada sin el coraje por parte de los líderes. Y se preguntaba en el final, ¿dónde está el Sadat palestino? ¿Dónde está el rey Hussein palestino? Nosotros no estaremos persiguiendo al liderazgo palestino. Nosotros necesitamos ver cómo ellos impulsan este retorno a las negociaciones. Por allí también, y para ir cerrando este capítulo que tiene lugar allí en Davos, pero nos hacemos una corridita al seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde el embajador de Israel en ese organismo mundial, Dani Danon, tuvo la palabra hoy en el marco de un debate en lo concerniente al Medio Oriente y expuso información, reveló información nueva en lo concerniente a los esfuerzos iraníes para transformar a Siria en una suerte de gran base militar mundial. ¿Qué es lo que expuso allí Dani Danon? Decía, hoy por hoy están activos en Siria, están operando 82.000 combatientes bajo el mando iraní, de ellos 3.000 miembros de las guardias de la revolución, 60.000 combatientes sirios locales que se encuentran bajo mando directo de Irán, 10.000 combatientes, en este caso de milicias chiitas, ¿sí?, a lo largo y ancho del Medio Oriente, incluyendo Irak, Afganistán, Pakistán, y como si todo esto fuera poco, decía Dani Danon, 9.000 combatientes de Hezbollah. Decía a continuación, bueno, señores, nosotros les exponemos todo esto, les comentamos toda esta información para que el mundo comprenda
si es que van a seguir cerrando los ojos frente a esta suerte de potenciamiento iraní en Siria. La amenaza iraní, si ustedes siguen cerrando los ojos, les decía, tan solo irá incrementándose, irá increyendo cada vez más. Danone también hizo referencia al acuerdo nuclear con Irán y decía, desde la firma del acuerdo nuclear, las erogaciones militares de Irán tan solo han crecido. Y daba el dato preciso. En el año 2014, 17% del presupuesto iraní fue destinado a erogaciones militares, mientras que en el año 2017 este número ha crecido 22%. A propósito de acuerdo nuclear iraní, el que hacía alusión al respecto también era Netanyahu, primer ministro israelí, quien señaló esta tardecita noche en diálogo con los cronistas allí en el Foro Económico de Davos. De alguna manera hemos conversado muy extensamente sobre los intentos de Irán, con el presidente Trump, obviamente hemos conversado, decía, sobre los intentos de Irán de tomar posición militar en Siria y desarrollar armas de precisión en Siria y en el Líbano. Decía Netanyahu, el presidente Trump ha expresado su total comprensión, su pleno entendimiento a la política que yo estoy liderando, que se opone tajantemente a dos pasos, en este caso, bueno, que tiene que ser un tanto como pasar a la ofensiva, decía Netanyahu, que están intentando cambiar el balance de fuerzas en contra nuestro, esto que hacía alusión Dani Danone en cuanto a lo que está ocurriendo allí en Siria, y por parte, más aún, de un país que permanentemente amenaza con la destrucción del Estado de Israel. 22:14 en la noche de Kan Kol Israel en español, y llega el momento de la música. La trae Shlomo Artzi junto a Amir Dadon y nos regalan Giva Ahat, una colina. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Para Shlomo Artzi y Amir Dadon. Y claro, también esta versión que tiene como invitados especiales a Givatron. Bellísimo. Volvemos a la información y por allí, como para completar la información alusiva a toda la agenda del primer ministro Netanyahu allí en el Foro Económico de Davos, para hacer referencia por lo menos a este encuentro que tuvo con el ministro de Finanzas guatemalteco, me refiero a Julio Héctor Estrada, a quien le agradeció. Justamente, ante todo, mandó sus saludos al presidente Morales y también volvió a manifestar cuán complacido está el primer ministro por la posición tomada por ese país, Guatemala, por la amistad profunda y también por el anuncio de convertirse en el segundo país tras Estados Unidos de anunciar el traslado de la embajada a Jerusalén. Cambiamos de tema y sin duda debe ser la noticia triste del día. Ya lo compartíamos ayer, tenía que ver, lo sabíamos ayer, este tremendo accidente de tránsito, ruta 557, muy cerquita de, dentro del territorio de la región de Samaria. Era un cruce muy peligroso, dicen, donde se maneja, pero con con alta velocidad. Por allí algunos dicen también la familia Lipnik, una de las afectadas, la otra familia, una familia palestina. Viajaban 6 y podían viajar 5. Todas las cuestiones que no están todavía del todo claras de las primeras informaciones que se tienen a partir de la investigación. El papá Ohad Lipnik, que ayer perdió a 2 de sus hijos, Ori, la chiquita de 12, y Roí, de 8. Hoy hablaba por primera vez con nuestros colegas y decía, sentí que era como en las películas. Ves de repente un auto que realmente vuela en tu dirección, pero con una velocidad, a una velocidad salvaje. No recuerdo, decía Ohad, si alcancé a frenar o no, pero inmediatamente vi a ese vehículo en la oscuridad
acercarse y ¡boom! Lo describía tan solo con ese sonido. Y también decía esto. En los primeros segundos no pude ni siquiera respirar. Después de esto pude abrir la puerta. Me comuniqué para pedir auxilio. Pedí un rescate inmediato y ahí pude abrir las puertas de los niños. Mi hijo mayor logró salir por sus propios medios. El Caná, el bebé, estaba bien. Se empezó a agrupar allí todo tipo de gente, de personas que pasaron por la ruta y se detuvieron. Parte de ellos árabes que realmente ayudaron y convocaron, llamaron a ambulancias del ejército y también civiles. Shirley, la señora, estaba atrapada en el asiento delantero. No había manera de abrir su puerta. Y claro, en el relato vi que había 2 niños ya sin conocimiento. A Roí la sacó la gente que estaba allí y trataron de hacer todo tipo de esfuerzos para revivirlo. A Ori la vi y me di cuenta de lo que pude ver, ¿no?, en esa situación, que no tenía ni pulso ni estaba respirando. Y a partir de allí ya nos llevaron al hospital. Ohad Lipnik, el papá, que también decía esto. Por cierto, el Caná, mi hijo mayor, obviamente empezó a preguntar por sus hermanos, por la mamá. Le expliqué que la mamá estaba internada y en estado de gravedad. Hay cierta mejoría por lo que dicen los últimos partes médicos, pero todavía no ha salido totalmente de peligro. Y en cuanto a mis otros hijos, les dije que murieron. Obviamente, decía, mi cuerpo está bien, pero yo tengo un agujero en mi corazón. Damos vuelta a la página 22 y 23 en la noche informativa de Can Colicel en español. Y, por cierto, el 27, como les decía, se estará conmemorando este Día Internacional de la Shoah. Y el presidente del Estado de Israel, Reuven Ruvi Rivlin, tuvo hoy un encuentro en Yad Vashem, justamente para destacar esta fecha, con el personal diplomático que se encuentra aquí en Israel. Y decía, entre otras cosas, 73 años han transcurrido desde que los crematorios de Auschwitz, ¿sí?, aparecieron, y Auschwitz se transformó en el símbolo de la Shoah. Las Naciones Unidas resolvieron que el día en el cual el Ejército Rojo liberó a Auschwitz debe ser el Día Internacional de Recordación de la Shoah. Esta resolución de Naciones Unidas reconoce la importancia de la memoria de la Shoah y cuán importante es instruir, transmitir y enseñar a las generaciones venideras sobre este tema y continuar con este compromiso de nunca más. Pero es el Día Internacional y no solo en Israel se lo destaca, sino la información en este caso llega desde Uruguay, donde desde el año 2006, cada año la Comisión Permanente del Poder Legislativo conmemora este Día Internacional de Recordación de las Víctimas del Holocausto, y en la sesión del día de hoy, presidida por el senador Leonardo de León del Frente Amplio, se llevó a cabo una edición más de este encuentro ya tradicional. Pero a pleno el recinto del Parlamento allí, del Congreso en Uruguay, con la presencia también de los más altos referentes de la comunidad judía uruguaya, entre ellos el presidente del Comité Central Israelita, el contador Isel Buscaniek, recordarán, con quien dialogamos en una ocasión, el rabino Max Godet de la comunidad israelita del Uruguay, además de la presencia de sobrevivientes de la Shoah y una amplia participación de chicos. Tal vez ahí radique lo más importante, ¿no? Chicos pertenecientes a los movimientos juveniles. Vamos a ir cerrando nuestro segmento informativo y, por supuesto, el clima hoy, que nos va a traer Miki Gabrielov en la música de alguna manera, alusiva a lo que pasaba en el transcurso del día de hoy.
Porque, escuchen el ruido. Claro, el que está detrás de la música. Esto se vivía hoy. Fíjense que un conductor de taxi en Tel Aviv, pero arterias de las principales en Tel Aviv, decía: de repente sentí con mi pasajera que yo estaba en Venecia y no en Tel Aviv. Bueno, una lluvia casi inesperada, pero bienvenida, por cierto, aunque con muchos dolores de cabeza para la gente. Imagínense, si hay congestionamiento de tránsito habitualmente, mucho más lo hubo hoy como consecuencia de esta, intensa y copiosa lluvia a lo largo de la jornada, que viene bien. Por supuesto, los agricultores más que satisfechos y dicen que seguirá así, por lo menos hasta el Shabbat. Pero eso se los cuento en un ratito. Ahora sí, lo escuchamos a Miki Gabrilov, que nos cuenta una historia de invierno. Shalom, queridos oyentes, bienvenidos a este espacio en el que nos vamos más allá de las noticias y hoy a un tema que estamos tratando bastante en estos días por el 27 de enero, que es, como todos sabemos, el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, pero no solamente en este día nosotros recordamos este tema. Hoy vamos a conversar con Miki Gutman, quien es voluntaria en una organización no gubernamental dedicada a los sobrevivientes del Holocausto. Vamos a ver cómo, por qué llegó a esta organización y a qué se dedica. Así que ya la saludamos. Shalom, Miki. Muchísimas gracias por esta conversación, por este contacto con CAN, Col Israel en español. Encantada. Contanos, por favor, a qué se dedica esta ONG que se llama Aviv para los sobrevivientes del Holocausto. Bueno, Aviv para los sobrevivientes se dedica a ayudar a los sobrevivientes a recibir el máximo de los derechos que les pertenecen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del dinero que ellos tienen que recibir, del salario que tienen que recibir. Parece algo que fuera simple, pero no lo es en absoluto. Todos los derechos son muy diferentes y dependen de cada sobreviviente, de cuándo llegó a Israel, en qué año, de qué país llegó a Israel, dónde pasó el Holocausto, en qué condiciones pasó el Holocausto. Todo eso se toma en cuenta hoy en día para ver qué es lo que le pertenece a ese sobreviviente. Entonces, ¿ustedes los acompañan en toda esta burocracia para enfrentar todo ese monstruo burocrático? Sí, especialmente en la burocracia. Nosotros los ayudamos a llenar todos los papeles que son necesarios, les indicamos cuáles son los documentos que tienen que juntar, les damos indicaciones de dónde sacar esos documentos o cómo llegar a esos documentos. Tratamos de hacérselo fácil, porque hay que saber que hoy en día hay hoy en día en Israel entre 180 y 200.000 sobrevivientes. Yo diría nada más. Nada más. Pero sí. esa población tiene un porcentaje de 83 años. Claro. Más o menos. Son gente mayor, son gente que en el momento que ven formularios para llenar, se le pone negro los ojos. Es difícil. Si bien están acompañados por alguien de la familia, por alguien más joven, tampoco no les es fácil. Sí. Ahora, ¿la gente en general sabe que tiene esos derechos y cuáles son? Hay mucha propaganda, hay mucha información que se da por la radio, por el internet. La mayoría de la gente sabe, pero siempre llegamos a alguna otra grupo de gente que no supo, que no sabe que
que los derechos se han renovado, que hay nuevos derechos. El trabajo es continuo, porque bien que ayudamos a una persona hoy en día a llenar el formulario, de pronto en medio año tiene una desde el punto de vista de la salud se agrava la salud, se agrava su salud, entonces ya puede pedir que le agreguen más derechos. Y eso es otra vez llegar y ayudarlo con el formulario, y etcétera, etcétera. Eso es gente que ya sabe que está dentro del grupo de los sobrevivientes, que ya está anotado en el Ministerio de Otzar, ¿no? El Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda como sobreviviente. Esas son gente que ya reciben y que pueden recibir más. Pero hay todavía gente que empiezan hoy en día a repartir a nuevos grupos de gente. Por ejemplo, gente que vivía, digamos, en ciertos lugares de Rumania, que hasta ahora no recibían nada, pero que hoy en día les dan si ellos trabajaban durante el Holocausto para forzados para trabajar, si vivían trabajos forzados, o si vivían en guetos, es muy complicado la visibilidad de todos los derechos que tienen esta gente. Y por eso lo que nosotros tenemos es un grupo de abogados que están especializados en esas leyes. Y ellos son los que nos ayudan a nosotros, los voluntarios, y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con determinada persona, qué formulario llenar, cómo ayudarnos. Y más allá de todos estos trámites y de enfrentarse a la burocracia, ¿cómo es este contacto con los sobrevivientes del Holocausto? Porque supongo que al sentarse a llenar un formulario se dan conversaciones. Sí, bueno, se dan conversaciones muchas veces. No es un formulario, sino son varios, y uno visita varias veces a esa persona, y con el tiempo uno va juntando los vínculos, ¿no? Claro. Y uno trata de entenderlos y trata de ayudarlos en lo que uno puede. Y sobre todo darles ánimo, darles esperanza, hacerles entender que hay alguien que piensa en ellos, que los ayuda. Eso los hace muy bien. No importa al final cuánto dinero van a recibir. Claro. A veces reciben poco, a veces reciben más, pero el hecho de que hay alguien que los viene a ayudar y que hay detrás nuestro abogados expertos en ese tema, ellos les hace sentir seguridad. Claro. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Si me permitís, quisiera preguntarte algo más a nivel personal. Me decías que llegaste a Israel hace 50 años desde Uruguay, pero no sos de Uruguay. Tu historia también tiene que ver en algún punto con el Holocausto. Oh, seguro. Mis padres sobrevivieron el Holocausto. Mi papá era vienés, y mi mamá era de Alemania. Mi mamá con su familia en el 39 se mudaron a París porque ya empezaron las persecuciones en Alemania. Cuando llegaron los nazis a París, de vuelta se tuvieron que ir. Y ellos se salvaron pasando la cordillera, pasando el borde con Suiza, se fueron a Suiza y ahí se quedaron hasta el final de la guerra. Mi papá
era de Viena, se fueron al sur de Francia, ahí los padres ya estaban en campos de trabajo, y un buen día los deportaron a Auschwitz, a mis abuelos, a los padres de mi papá, y mi papá con los hermanos se escaparon, se salvaron y pudieron sobrevivir de la guerra. ¿Y cómo se encontraron ellos estando tan mi tía era la hermana de mi mamá, estaba de novia con el tío de mi papá. Sí. Y los escondió, y escondió a su novio, que al final era mi tío, ¿no? Claro. Escondió a su novio con mi papá y los hermanos en Lyon, en un apartamento, y así ellos sobrevivieron a la guerra. Mi tía los ayudaba porque mi tía tenía papeles falsos. Y al final de la guerra mi tía llamó a mi mamá y le dijo: mirá, tengo un novio para vos. Y tenía razón. Y tenía razón. Y así fue que mis padres después de la guerra se casaron. Y después nací yo y nació mi hermana y yo. Y en el 53 dejaron Europa. Ellos vivían en Bélgica en ese momento y se fueron al Uruguay porque tenían miedo de una tercera guerra mundial. Se hablaba ahí de la guerra de Corea y tenían mucho miedo, y ahí fue que nos quedamos en Uruguay hasta que yo me vine para acá. ¿Cuánto hablaban de lo que habían pasado, de lo que cada uno por su lado, de lo que juntos habían vivido? Muy poco, o nada. Yo más bien me enteré de todo lo que ellos pasaron por papeles que con el tiempo fui viendo documentos, y fui viendo documentos que mis padres escribieron, lo que ellos pasaron para recibir indemnización de Alemania o de Francia, y entonces me fui enterando de lo que pasó. Pero de ellos, durante mi niñez, en absoluto, no escuché nada de eso. Y después de toda esa historia tan tuya y tan familiar al mismo tiempo, ¿cómo llegás a esta organización no gubernamental que no casualmente, supongo, se ocupa de ayudar a sobrevivientes del Holocausto? Sí. Bueno, yo fui maestra de biología en Israel durante 36 años, y cuando me retiré busqué qué es lo que me gustaría seguir haciendo, y ahí fue que entablé contacto con Aviva Silverman, que es la Mankalit, la directora ejecutiva de Aviv de Nitzolei Shoah. Y bueno, nos enseñaron, tomaron un grupo de gente que estaba interesada en ser voluntarios, y nos pasaron un curso acelerado de 2 o 3 veces que nos encontramos, y así empezamos a ir. Yo sobre todo voy a casas de sobrevivientes, voy a las casas de ellos. Uh-huh. Hay otros voluntarios que trabajan en puntos, las distintas ¿cómo se llama? Municipalidades. Intendencias, municipalidades, tienen puntos de conexión donde se sienta ahí un voluntario, y llegan sobrevivientes a que piden ayuda. Uh-huh. Pero yo voy a las casas de la gente que está imposibilitada de salir de las casas. Todo este encuentro, que supongo que en algunos momentos debe ser bastante fuerte, ¿te deja una sensación
más amarga o mejor? O sea, ¿es más para el lado de la satisfacción o de la tristeza lo que te deja el encuentro con el sobreviviente del Holocausto? No, me da satisfacción. Me da satisfacción y me da alegría de ver que puedo sacar una sonrisa de esa gente, que puedo sacar una esperanza de esa gente. Lo que ellos ya pasaron, lo que ellos ya sufrieron, no hay nadie que lo puede borrar. Pero si uno les da cercanía, les da cariño, les da importancia, eso es lo que me parece hoy en día lo más importante. Sin duda. Si pudieras pedir algo para ellos, a quien sea, ¿qué pedirías? Que puedan vivir el resto de sus vidas de la manera más fácil, tranquila, con el máximo de salud y con el máximo de amor y aprecio de su familia, y los que no tienen familia, de la comunidad donde viven, de la gente que los rodea. Bien, realmente impactante este testimonio y te agradecemos muchísimo. Miki Gutman, voluntaria de la organización no gubernamental Aviv Lenitzol HaShoah, esta organización que se dedica a ayudar a sobrevivientes del Holocausto. Muchísimas gracias. Si me permitís, sí, un segundito, sí, claro. Si puedo dar el número de teléfono. Todos los datos que quieras para ver si alguien más se suma a esta labor. Ahí está. El número de teléfono es 072-7424-404. Ese es el teléfono. Ahí está gente que está capacitada para poder ayudar, entender cuál es el problema y tratar de ayudar. Y hay también un sitio en el web que se llama Aviv Shoah, todo junto, avivshoa.co.il. Ahí pueden entrar en el sitio, recibir información básica, llamar por teléfono y preguntar lo que necesitan. Muy bien. Entonces, todos quedan invitados, aunque no necesiten ayuda, a interesarse, a ver de qué se trata y a quien quiera, por supuesto, a sumarse a los voluntarios, ¿no? A sumarse a los voluntarios o a sumarse los que también apoyan desde el punto de vista económico a la organización, ya que es una organización completamente voluntaria. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Muy bien, muchísimas gracias Miki Gutman por este diálogo con CAN, Col Israel en español. Muchas gracias a ustedes. Shalom. Shalom. Realmente un testimonio más que valioso de una persona que viene de esa historia, pero que supo llevar esa herencia a la ayuda al prójimo, a la ayuda a quienes han pasado la tragedia del Holocausto en su propia persona y hoy en día necesitan una mano, necesitan cariño, compañía y necesita que alguien los guíe para enfrentarse, como decíamos, a este monstruo de la burocracia. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Nos quedamos, como siempre, con buena música israelí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Hasta la próxima. Shalom. Esto es Agenda Cultural. Hola queridos oyentes, Shalom, mi nombre es Malú Zion y es un gusto estar con ustedes aquí en CAN en español en nuestra agenda cultural. Y aquí les traigo mis propuestas, nuestras propuestas para el fin de semana. Y empecemos por el mundo de las artes plásticas, por el mundo de las exhibiciones, los museos, las galerías, este lugar perfecto para estos días de lluvia y frío que nos propone el Museo de Arte de Tel Aviv. Pues una conexión histórica entre caballos y la tierra es el núcleo de la exposición de Gladwell en el Museo de Arte de Tel Aviv. Gladwell, que trabaja con medios como imágenes en movimiento,
fotografía, instalación y realidad virtual, explora la conexión histórica que tiene el caballo, este animal elegante y mitificado, con la historia del conflicto árabe-israelí y la región. Las obras de Gladwell muestran imágenes del ciclo de vida de los caballos, tomadas en el desierto del Negev y en el sur de Israel. El caballo Waller, la misma raza que fue utilizada por las tropas australianas en la famosa batalla de Beersheba, se ve en sus fotografías sobre los fondos de los monumentos erigidos en memoria de la trascendental ofensiva. Proyecciones de videos para ser vistas con gafas de realidad virtual, los caballos de Gladwell parecen ser dóciles y gloriosos, sinónimos de la virilidad que simbolizan y, sin embargo, desgastados por la batalla. Hermosos y vívidos, sus ojos miran hacia adelante, evocando preguntas sobre las batallas que han presenciado, los hombres que los montaron y las tierras por las que viajaron. Realmente un lujo para ver esta exposición de caballos y el hermoso sur israelí. Gladwell en el Museo de Arte de Tel Aviv. La exposición se extenderá hasta el 3 de marzo de 2018. Y en el Museo de Israel, trasladándonos a Jerusalén, todavía podemos disfrutar y ya queda muy poquito, así que se los recomiendo que se den un viaje a Jerusalén o los jerosolimitanos que se acerquen al Museo de Israel y disfruten del famoso artista chino Ai Weiwei con su exhibición Maybe, Maybe Not, tal vez no. El famoso artista y activista chino exhibe su obra aún en el museo. Uno de los miembros más influyentes y apreciados de la escena del arte contemporáneo internacional es el artista chino Ai Weiwei. Sus obras combinan todo, desde fotografía y video hasta escultura e instalaciones a gran escala, que cubren pisos enteros de museos. Después de ser encarcelado sin juicio en su China natal, las obras de Weiwei fueron restringidas por los gobiernos debido a su activismo político y las posturas que tomó sobre la libertad de expresión y los derechos humanos. Estos son los temas centrales en sus obras. Así que todavía pueden ir y disfrutar de esta magnífica exhibición en el Museo de Israel en Jerusalén hasta el 3 de marzo, a punto de acabarse, así que apúrense a Jerusalén. Y trasladándonos al mundo de la noche, de los restaurantes, de los bares, de la música en vivo, y más específicamente al sur de Tel Aviv, llegamos a Romano, el restaurante club que sirve los deliciosos platos del famoso chef israelí Eyal Shanit. Todas las noches de esta semana, del 25 al 29 de enero, exactamente a medianoche, el paraíso inconformista que es Beit Romano viaja a través del tiempo y el espacio hasta la era del jazz. Un romántico piano bar espera a sus clientes con una espesa atmósfera acogedora que recrea el ambiente de 1930. Y los que suelen frecuentar Beit Romano se preguntarán, ¿pero qué pasa entonces con el famoso puesto del DJ? Bueno, pues para esta semana el restaurante Club Romano está dejando de lado los ritmos electrónicos y haciendo espacio para el atril antiguo, al igual que en los viejos tiempos. El pop-up piano bar contará con talentos increíbles como Maya Dunitz, Roy Hermon, Uzi Nabon y muchos más intérpretes claves en la escena del jazz israelí. En el sur de Tel Aviv, una noche llena de cócteles, música hipnotizante los espera desde el 24 de enero al 29 de enero, a partir de la medianoche. Romano, Beit Romano, se encuentra en la calle Jaffa, número 9, Tel Aviv. La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado este martes los nominados a los premios Oscar 2018. La edición número 90
de los premios de Hollywood. La gala se celebrará el próximo 4 de marzo. En la nominación a Mejor Película Extranjera hay una selección bien variada de países y continentes y una competencia apretada. Las películas nominadas son las siguientes: Una mujer fantástica de Chile, El insulto del Líbano, Sin amor de Rusia, En cuerpo y alma de Hungría y The Square de Suecia. Ahora pues solo nos queda esperar los resultados el 4 de marzo desde la alfombra roja hollywoodense. Y casi como una producción hollywoodense en el mundo del espectáculo, Burdel Total presenta una nueva cultura sorprendente en una actuación que es única en el paisaje local, con docenas de espectáculos detrás de ellos, todos valientes, ingeniosos y especialmente inolvidables artistas. En el nuevo espectáculo, el cabaret proyecta la experiencia creativa con jóvenes artistas que eligen continuar creando, creyendo, soñando el género del cabaret. Este género que siempre se ha identificado en todo el mundo con la necesidad de una creación artística alternativa y de protesta. Lo trae Burdel Total al escenario del Club Barbie este 30 de enero. El espectáculo ofrece una alternativa que nos dice: respira, abre los ojos, salta con valentía y muévete. Burdel Total, 30 de enero, Barbie, Tel Aviv. Y para terminar, recordamos al querido Meir Banai. A un año de su muerte, muy sentida por todos los artistas israelíes, familia, su público y todo el pueblo israelí, Meir Banai, con 17 años, aprendió a tocar la guitarra y a componer, y con 23 se autofinanció la grabación de su primer sencillo, Eviatar. En 1984 ya sacaba su álbum debut y así su carrera artística siguió dando luz a grandes éxitos musicales. Uno de ellos en el 2007, Shema Koli, un CD realizado con textos y oraciones tradicionales judíos. Los arreglos se basaron en melodías tradicionales, aunque con toques modernos. El diario Haaretz escribió sobre Banai, que al componer algunas de las canciones de su excelente álbum judío, creó una alza en la melodía en puntos claves en las canciones, en las que el orador, narrador, levanta sus ojos hacia los cielos y llama a Dios. En febrero de 2008, a menos de un año de su lanzamiento, Shema Koli había vendido más de 15.000 copias.